Javier, eres plusmarquista nacional. Creo que batiste 7 veces el récord de España, ¿no? Creo que sí. No lo sé, no la tengo que Más o menos. contar. Si me pongo a pensarla, Muchas me la veces, saco. muchas veces. Todavía lo mantienes, evidentemente. Desde 2012, que creo que fue El la primera primero. vez que lo batiste. Y después en el ámbito internacional también tu desempeño ha sido muy destacado en campeonatos europeos, mundiales, has estado en 3 Olimpiadas. Incluso batiste el récord sub-20 de lanzamiento de martillo que estuvo vigente durante varios años. Hace 20 años, cuando iniciaste tu carrera, ¿te imaginabas que iba a ser así? Ni de broma. O sea, cuando yo empiezo hace 20 años, que de hecho empiezo porque mm, jugaba al fútbol y en verano no se hacía nada. Que a lo mejor si me pilla en la época de ahora, donde el verano continúa jugando, porque hay campus, los niños se mueven más, o se juntan más, o hay equipos para echar más torneos y demás, pues como que el fútbol al final es el deporte rey por excelencia, donde todos los muchachos y últimos años, para alegría de todos, también las niñas se están incorporando al mundo, pues está todo muy, muy cerrado. A lo mejor te dejan un mes al año de descanso, pero antiguamente cuando había 2 o 3 meses de descanso, pues a mí me gustaba hacer deporte. Entonces lo que yo quería era pues, hacer deporte, pasármelo bien. En ningún momento cuando yo cruzo esa línea en la pradera para ir a la pista de atletismo, en ningún momento pensaba que todo esto iba a pasar. O sea, yo quería pasármelo bien, disfrutar, hacer amigos nuevos y bueno, probar otro deporte. Tampoco pensábamos ni siquiera en ir con la selección extremeña o ganar una medalla en el Campeonato de Extremadura. O sea, mi vida iba por otro lado, totalmente. O sea, yo estaba, era el cambio del colegio al instituto, que en ese fuimos la última generación de empezar en tercero de la ESO, ya luego pasó toda la ESO, con lo cual, mira, los 4 años de instituto es para estudiar, sacar buena nota de corte, entrar a una carrera y estudiar en Badajoz, y mi vida era esa, o sea, como yo lo tenía pensado. Después resulta que cuando empiezas a entrenar y que los resultados te van acompañando, pues las metas van siendo mayores, pero que en ningún momento, ni cuando gano el primer campeonato de Extremadura, ni cuando gano el primer campeonato de España, pensaba en ir a unos juegos y mucho menos en tres. O sea que todo ha sido mm, no una sorpresa, porque como ya he dicho, cada año tú vas entrenando, eh, te vas viendo que esos sueños pueden ser objetivos, después en esos objetivos son metas reales y una vez que estás allí, pues lo que quieres es hacerlo bien. Entonces, como hemos ido poquito a poco hacia arriba y he vivido también muchas épocas donde ha salido muchas veces las cosas bien, otras veces las cosas mal y siempre hemos ido trabajando de la misma manera, mm, el sabor que se me queda es de satisfacción. ¿Es cierto que hemos podido hacer más? Indudablemente. También pudimos hacer menos. Pero el camino es el que es y yo estoy muy contento. Pero que hace 20 años ni en nuestros mejores sueños, vamos, ni en el Antonio ni en el mío habíamos imaginado todo este recorrido. No por los resultados, o sea, sino por todo lo que hemos conocido, lo que nos traemos de fuera, eh, comprobamos lo bien que se vive en España, lo bien que se come en España, lo bien que podemos disfrutar aquí, porque una vez que cruzas la frontera, te das cuenta que somos privilegiados para muchas cosas. O sea, a lo mejor habrá cosas que no, pero para la gran mayoría de cosas vivimos muy bien. Entonces, aunque sea solo eso, esas experiencias, estos 20 años han valido la pena. Has mencionado a Antonio. Antonio fue el culpable de que te especializases en lanzamiento de martillo, porque supongo que cuando fuiste al club de atletismo, no sé si ya tenías esa idea en la cabeza o bueno, o ibas a practicar atletismo y fue él el que te orientó hacia esa Bueno, especialidad. yo quería lanzar. O sea, De quería acuerdo. lanzar por mi cuerpo, correr, saltar, se nos iba un poco de madre. Entonces, yo quería lanzar. Nos habíamos enterado, nos enteramos que él había ido al Campeonato de España con Ana y con Julio en lanzamiento de martillo. Es cierto que yo cuando empiezo quiero lanzar peso, porque claro, en el 2004, vamos, ya anteriormente, unos años antes, Manolo Martín había sido campeón del mundo de peso en pista cubierta. En el 2004, bueno, queda cuarto en los Juegos, pero después por el positivo del que ganó fue medallista en los Juegos. O sea que Manolo era el referente de los lanzamientos en España. Entonces, para un niño grande, con mucho peso, con fuerza, pues mira, por lo mejor este deporte, por probar, como ya he dicho, o sea, sin ningún tipo de expectativa, pero bueno, a lo mejor pues, se me puede dar bien.
Y por eso lo que quería era lanzar. En el primer momento empezamos con el peso, porque en invierno en Extremadura y en España por aquel entonces no se lanzaba el lanzamiento largo en invierno, entonces pues bueno, vamos a intentar con el peso, vamos a hacerlo. De hecho hicimos la mínima para el Campeonato de España, acudimos a pista cubierta y después fue el cambio. Como Ana y Julio empezaban a lanzar martillos, al final era un jaleo. Hicimos, mira, vamos a entrenar los 3 martillos porque si no es que era imposible para Antonio. O sea, tener que enseñar a unos por un lado, a otros por otro. O sea, después él también estaba con las carreras, o sea, era imposible. Entonces, pues para acotar mucho el tiempo y aprovecharlo bien, dijimos, vamos a lanzar todos martillos. Después, cuando nos aburramos un poco, hacemos un poco de peso, un poco de disco, para que después Antonio también pudiera estar con los muchachos de la carrera y así. Y empezamos a lanzar. Es cierto que en la UDEX yo compito en las 3 pruebas, en peso, disco y martillo, gano las 3, pero como estábamos entrenando martillo, pues dijimos, venga, vamos para adelante y hacemos martillo, que después resulta que quedamos subcampeones de España, pero que tampoco sabíamos nosotros lo que lanzaban por ahí fuera. O sea, que nosotros lo que hacíamos aquí era lanzar. De hecho, es que empezamos a lanzar martillos sin martillo y sin jaula. O sea que, Claro. y nos poníamos al lado del círculo, cosa que cuando íbamos por ahí fuera y se lo decíamos a la gente se echaba las manos en la cabeza. Claro, nosotros no desconocíamos que si esa bola te daba o te mataba o te partía un tobillo o vamos, te hacía mucha pupa. Nosotros solo lo desconocíamos. Después nos pusimos un palé, como si el palé fuera para muchos. que todas esas historias, pues claro, son anécdotas. O cuando un día se para la policía allí a decirnos que qué estábamos haciendo, lanzando aquello, que si le dábamos un coche éramos los responsables. Claro, era una cosa que no se sabía, que no se conocía en el pueblo. Ahora mismo, gracias a Antonio, pues el lanzamiento de martillo, pues todo el mundo sabe. Es como el fútbol, ¿no? Que hasta te dan hasta algunas pautas para lanzar más lejos. Pero, pero por aquel entonces todo lo que vivimos, pues yo creo que fue muy bonito. Porque a día de hoy, cuando hablamos con las niñas que están lanzando ahora, le hacemos ver que todo lo que tienen hoy, que toda la sabiduría y todos los contactos que pueda llegar Antonio para que ellas mejoren, que nosotros no lo tuvimos. O sea, que son unas privilegiadas. Y lo que pasa es que sí es cierto que cuando tú empiezas con una cosa parece que eso ha estado siempre ahí, pero nosotros le hacemos saber que no, que esto lleva muchos años detrás, que hemos trabajado mucho para que esto siga ahí, para que ellas lo disfruten y que ojalá cuando ellas también terminen su corta o larga carrera, esperemos que sea larga, pues que vengan otros detrás y lo sigan disfrutando. Pero que no se les olvide que se empezó desde abajo, que las cosas además no te caen del cielo, que es con mucho trabajo y el deporte mucho menos. Al final, y un deporte individual, aquí tú te lo guisas y tú te lo comes. Incluso puedes trabajar mucho, como cualquier empresa, puedes trabajar mucho y llegar el día de la competición o tener una cuenta de resultados y dices, algo estoy haciendo mal porque no me sale bien. Entonces, hay que también centrarse mucho en ese proceso, en tener que decir, vamos a sosegar, vamos a trabajar bien y el deporte es lo que te enseña. Que muchas veces estás arriba, muchas veces estás abajo, pero no tienes que perder el objetivo final y ir trabajando poquito a poco. Y luego ya a final de año hacemos la evaluación. El balance. Por curiosidad, ¿cuántos años estuvisteis sin jaula, sin instalaciones? Pues el primer año no sé si fue completo, porque de hecho la jaula sí estaba. Si es que lo peor de todo es que la jaula sí estaba en el almacén municipal. La guardaron allí y la empresa que instaló la pista no la puso, no sé por qué, lo desconozco. Entonces hubo un día que, claro, Antonio sabía que estaba allí y dijo, pues la montamos nosotros, como si eso fuera una caseta de campaña. Entonces, era una jaula portátil, no era una jaula que tuviera mucho peso, y encima, si la montan unos profesionales, pues sí. Pero como no la montan profesionales, que la montamos los padres y los muchachos, pues cuando una de las veces, sí es cierto que aguantó mucho, pero cuando vino una ráfaga de estas que tenemos últimamente que levanta todo, pues la destruyó. O sea, la dobló totalmente y demás. Pero yo creo que, pues, creo que fue el segundo año, pero no lo recuerdo bien cuando nada más se montó. Y después sí es cierto que ya se montó la que hay actualmente, que ya es una jaula con más peso y que ya esa, pues, durará muchísimos años. Pero al principio, como tampoco la echábamos de menos, pues nosotros íbamos a competir, sabíamos que nos metíamos allí dentro, pero tampoco sabíamos muy bien ni por qué era, ni para qué servía, ni nada. Digo, bueno, sí, para que no te dé. Pero tampoco teníamos la conciencia esa de decir, es que si te da, te mata.
Porque ya te digo, que es que estábamos lanzando y estábamos nosotros a 2 metros. Después ya cuando más o menos fuimos haciendo, ya sí, nos íbamos para atrás. A lo mejor te ponías a 10 12 metros, que a la velocidad que lanzábamos nosotros, pues más o menos te daba tiempo a ver el martillo y saltar o quitarte. Ahora mismo sería imposible. Vamos, ni con las niñas. Ahora mismo las niñas ya lanzan y están a un nivel mucho mayor del que nosotros estábamos al principio. Entonces ya también te tienes que separar más. Pero con las aulas no hay problema. También el martillo. Nosotros empezamos a lanzar con balones medicinales y hasta que cogimos el primer martillo, yo qué sé, pasaron meses, pero meses, meses. Después nos acostumbramos a una cuerda de piano. La cuerda de piano después resulta que nos homologó para competir, que eso tampoco lo sabíamos. Tuvimos que hacernos unos cables, o sea, peripecias. Por eso digo que nosotros todo eso parece que se nos va olvidando y que al final ahora mismo llegan el grupo de lanzadoras y tenemos todo allí, todo el elenco de cables para lanzar más, menos y todas las cosas y que eso ha costado, que eso ha costado. Lo que pasa es que sí es verdad que Antonio y yo hemos ido guardando siempre mucho como hormiguitas allí. Tenemos incluso material nuevo, barras nuevas que hemos ido comprando con los años para que aquello dure, para que esto no sea que de aquí a 5 años se termine todo, sino que allí tengan material suficiente y puedan seguir entrenando, que pueden entrenar desde la base hasta el máximo nivel, que si uno quiere se puede. Tu cuerpo ha dicho hasta aquí, ya basta. Y bueno, y tu mente ha escuchado tu cuerpo y has tenido que tomar una decisión que supongo que ha sido una de las decisiones más difíciles que has tomado en tu vida. Sí, además son los hechos, o sea, son los hechos, son meses, es mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el 2017, a ver, yo con dolores llevo mucho tiempo, pero en el 2017 es cuando yo me opero por primera vez, vamos, por primera y única por ahora, de la espalda, o sea, exactamente de lo mismo. Los dolores que tenemos el deportista, sabemos cuáles son. Entonces yo sabía diferenciar cuáles eran los buenos y los malos. Y a mí cuando llegó en el final del 16, empezamos ya con un dolor un poco más fuerte de la cuenta, que digo, mira, esto no es muy normal. Pero bueno, pasamos el invierno del 17, el mejor invierno que he hecho nunca, excepto después ya de la operación, que sí me recupero bien, pero antes de esos años hago un invierno espectacular. De hecho, me coloco arriba en el ranking mundial. No sé, el mundial de 2017 en Londres iba a ser bueno. O sea, el ciclo olímpico que se nos esperaba por delante, después de Río, que había sido una catástrofe, por así decirlo, salió muy mal, pues ya cambiamos, fue cuando Carlos Burón entra dentro del equipo. Bueno, entonces en la temporada 16-17 empezamos espectacular, o sea, espectacular. ¿Qué pasa? Que empiezan unos dolores, esos dolores más fuertes de la cuenta y digo, mira, aquí va algo mal, o sea, aquí va una cosa que no me está gustando un pelo. Entonces ya me hago una resonancia, ya me sale que tengo una hernia obstruida, me invade el canal raquídeo, me está pinzando mucho el ciático, los dolores son increíbles y entonces pues ahí ya me dice, no haces un tratamiento conservador que no te operas a ver si se te quita el dolor y puedes seguir entrenando, pero que eso no te quita, o sea, eso no te va a quitar el dolor y no te quita, o sea, la hernia va a estar siempre abierta y te puede pasar otra vez. Entonces digo, mira, yo lo estoy pasando realmente mal porque ya llevo lo que te hacen de tratamiento conservador, que estés unas semanas, yo llevaba unas semanas parado, moviéndome, intentando, el dolor no remitía, con lo cual decido operarme y quedó fenomenal. O sea, a mí en esa resonancia lo único que me sale es una hernia y toda la espalda está bien. Con lo cual, aunque sí es verdad que muchas veces el entorno te cuida más a ti que tú mismo, pero con 27 años, con 26, todavía no he cumplido los 27, o sea, lo que quiero es seguir, por lo menos darme la oportunidad, es la primera lesión grave que tengo y me quiero dar otra oportunidad para yo decir, oye, mira, es que yo no valgo los 76 metros. O sea, no puede ser que yo venga de hacer un récord mundial sub-20 y ahora tengo que estar arriba y me quedo ahí a mitad de camino. O sea, voy a los campeonatos, pero estoy peleando por intentar estar en la final. No creo que ese sea mi nivel, creo que quiero estar arriba y quiero estar peleando por las medallas. Entonces eso ya es una apuesta personal mía, pero no lo hago al 100%, porque cuando te lesionas y estás sin conseguir resultados, te quitan las becas, te quitan las ayudas. Entonces, en ese momento digo, todos los huevos no pueden estar en la misma cesta. Entonces, después de ese momento, me doy de estado autónomo y ya empiezo a trabajar por mi cuenta, a hacer entrenamientos y a empezar un futuro laboral que para un deportista de un deporte minoritario es el día a día.
O sea, nosotros vivimos en el día a día. Todos los juegos, todos los compañeros olímpicos que vamos a disfrutar en esta semana viven así o peor, porque dentro de lo malo el atletismo es uno de los deportes más visibles y tenemos más ayudas y podemos acceder a más y tenemos premios más económicos. Pero hay compañeros que lo pasan realmente mal. Hay compañeras que son campeonas del mundo que no... que van al día. Entonces, esa es la realidad del deporte de España. La realidad del deporte no es ganar millones. O sea, aquí los españoles, si tienes muy buenos resultados, medallas en campeonato del mundo o campeonato de Europa, no hay ningún tipo de problema. Te puedes dedicar a ello, puedes conseguir un cierto margen para poder ahorrar. Yo lo que pude ahorrar en mi época de Madrid, esos meses que estuve sin cobrar, pues mira, para eso tenía esa pequeña hucha por si en un futuro iba a pasar. Entonces, en ese momento ya tengo dos vías, tengo el deporte, tengo el trabajo. Es cierto que al ser autónomo me podía organizar para yo poder entrenar a cualquier hora. Y años más tarde, como estábamos hablando, es cuando empieza otra vez esos dolores. Y ya esos dolores vienen más agresivos. Y entonces sabía perfectamente que algo no iba bien. O sea, hasta el punto de llegar, de estar lanzando y haber una desconexión total de la cabeza a la pierna. O sea, me acuerdo perfectamente, fue en mayo, a principios de mayo del 23, donde estoy lanzando, ya estaba seleccionado para la Copa de Europa y digo, ¿qué está pasando aquí? O sea, de empezar a lanzar, hago dos volteos, voy a empezar el lanzamiento y cuando empiezo el lanzamiento se me escapa el martillo de la mano. Que digo, y ahí fue cuando me acojono, perdón por la expresión, pero es que ahí fue cuando la cabeza me da un chip y digo, cuidado, ¿qué necesidad tengo? Cuando ya Antonio me llevaba diciendo semanas que parase. Pero digo, mira, que tenemos que seguir, que al final nos queda año y medio para los juegos, que yo llego a los juegos y lo dejo. Pero en ese momento, ese día, es que lo sentí perfectamente. O sea, mi cabeza, la conexión sináptica le dijo a mi pierna, acelera, vamos a empezar el lanzamiento, vamos a lanzar. Y fue como un corte de luz, se me escapa y digo, cuidado que no está todo tan bien. Entonces me hago la resonancia, ahí ya aparece que tengo la espalda ya bastante cascada, ya no solo es una hernia, ya son dos, ya es una protusión, ya son discos deshidratados, ya es artrosis en la zona lumbar y solo la zona lumbar, porque esto es como el coche, si no lo llevas al taller no sabes lo que tiene. Entonces yo a partir de la dorsal y la cervical, yo noto cosas algunas veces, pero como no me he hecho nunca una resonancia, pues no sé cómo está. Pero sí es cierto que la zona lumbar está bastante cascada. Entonces es cuando decido parar, porque o Mundial o Juegos Olímpicos. Mundial era casi imposible, aunque estaba prácticamente clasificado, pero si tengo que elegir, pues prefiero los Juegos, que es mucho más importante. Entonces paro. Hago ese tratamiento conservador que te decía al principio y bien. Entonces ya de cara en septiembre, empezamos en septiembre del 23 a preparar los juegos y mientras estás entrenando y estás haciendo cosas normales, pues bien. El problema es cuando le das una vuelta de tuerca al entrenamiento, ya cuando dices, escucha, que tú no eres aquí cualquiera, que tienes que lanzar martillo, o sea, que no vienes aquí a hacer cuatro entrenamientos, sino que tienes que lanzar, te tienes que poner fuerte, tienes que hacer pesas, tienes que... Y es cuando otra vez el cuerpo me dice, cuidado. Entonces ya en ese momento empezamos a jugar. La mente, y además es una cosa muy curiosa, porque la mente no es como hacía 6 años, en el 2017, que decía, tira hacia adelante que podemos con todo. No, no, no. Ahora ya la mente te dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Que no te merece la pena, que esto al final espalda solo tienes una, vida solo hay una, te tienes que cuidar y no es oro todo lo que reluce, que porque al final ya no íbamos a pelear. O sea, en París, para mí ganar en París hubiera sido ir, disfrutar mis cuartos juegos y ya está, en la situación en la que estoy. O sea, no era como hace 3 años que era vamos a ir a Tokio a pelear por las medallas. Entonces, ¿me merece la pena ese sufrimiento para estar en unos cuartos juegos? Pues he decidido que no. Entonces, ¿pero por qué? Pues pensando en el más allá. O sea, también una vez fui a recoger a mi hija de la cama y, claro, te levantas ya con la hernia, me pegué un chispazo, me caí encima de la cama. O sea, ya una serie de episodios que tú dices que te tienes que cuidar, que esto es más serio de lo que parece. Entonces,
Como desde mayo del 2023, ya tu cabeza sabe que la cosa no va tan bien, que la retirada ya puede ser una opción, que a lo mejor inténtalo, pero bueno, entonces en esa decisión de decir me voy, pues a lo mejor no ha sido tan difícil como a lo mejor decir, pues sí que tengo una lesión gorda de un día para otro y me tengo que ir. Entonces esa preparación de la mente, de, pues bueno, lo tengo que dejar porque no me queda otra, pues yo creo que también le hemos llevado bien. Aparte, algunos compañeros, cuando te dedicas al 100% y a lo mejor no tienes otra vía de escape, porque sí es cierto que cuando estás inmerso en el mundo del deporte y no ves mucho más allá, también desconoces un poco todo. Entonces, yo a partir del 2017, cuando tengo que hacer ya y tengo que abrir vía por otro lado, pues tampoco ha sido tan duro, porque ahora mismo mm, con la alcaldía puedes echarle todo el tiempo que quieras, puedes estar 24 horas, 7 días a la semana, que no te da mucho tiempo a pensar en el deporte. Entonces, no es a lo mejor como muchos compañeros que no tenían a lo mejor una vida mucho más allá, o ese retiro preparándole con su futuro laboral, o no sé, te lo tienes que preparar muy bien. Entonces yo por eso a partir de ese momento decidí que el deporte no lo era todo y que un día iba a llegar. Entonces en el momento de la retirada era pues tener mi carrera profesional, como empecé por el 2017, ahora la vida política que fue a partir del 2019 y ya está, y vamos por ahí. A lo mejor en el 2023, en el 2027, perdón, después de esto, se pierden las elecciones, o si me presento, o si me dejan presentarme, no lo sé, porque una cosa que te enseña el deporte es exactamente esto, que muchas veces piensas en un futuro. Yo salí de Tokio pensando que, joder, qué suerte, que son 3 años para París, que no son 4 años, y ahora mismo voy a vivir París en la tele. Entonces, eso es lo que te enseña también el deporte, que tú sabes lo que vas a hacer, sabes lo que quieres hacer, pero te pueden pasar mil cosas en el camino. Entonces yo ahora mismo sé que estoy retirado, en el 2027 hay otras elecciones, pero que de aquí al 2027 queda mucho camino por recorrer. Entonces no sabemos qué va a pasar. Ahora mismo lo único que sé es que voy a vivir los juegos una vez retirado y me lo voy a pasar genial con los compañeros también por WhatsApp y hablándoles y llamándoles y viéndoles por la tele. Y paralelamente, pues con mi trabajo, que la verdad que estoy muy, muy, muy contento y con los objetivos claros, exactamente igual que con el deporte, con los objetivos claros de cara al 2027. Muy bien. Te has retirado con 33 años, casi 34, prácticamente Mm. 34 años, que suele ser una edad en la que los lanzadores, si no se han retirado, ya están cerca de retirarse. ¿Es esta disciplina un deporte que machaca mucho el cuerpo? Porque estamos acostumbrados a otras disciplinas de atletismo, por ejemplo, dice, un maratoniano necesita mucha resistencia, mucho esfuerzo. Claro, estamos acostumbrados a ver a los lanzadores que son unos segundos, ¿no? Claro, ahí no se ve todo el trabajo que hay detrás, ¿no? La prueba realmente son unos segundos, lo que se tarda en lanzar, pero detrás hay un machaque físico importante, ¿no? Es especialmente dura esta disciplina para el cuerpo del lanzador, sobre todo Mucho, por por la rotación, lo exacto. repetitivo, digamos, de... Muchas veces cuando hablamos así siempre pongo el mismo ejemplo. Es como la gota que va erosionando la piedra. Una gota cualquiera no pasa nada, pero una gota y otra gota y otra gota al final es lo que te casca. Entonces, aunque con 32 años es cierto que pude aguantar un poco más, incluso hay algunos compañeros que si han tenido suerte con las lesiones aguantan a lo mejor hasta los 36, 37 años. Mm, También sucede, claro, yo con 18 ya debuto con la selección absoluta, con lo cual ya los entrenamientos van cada vez mayores, ya sometes un cuerpo a un nivel físico mucho mayor, son 16 años compitiendo al alto nivel, entonces va cascando, va cascando, va cascando. Para poner un dato un poco así, para hacernos una idea, un lanzamiento alrededor de 75 metros, nosotros soportamos una fuerza de 350 kilos, es lo que el martillo tira de ti. Entonces, 350, 350, 350 o 70 metros, que a lo mejor pueden ser 280 o 300 kilos. Eso es cada vez que tiras. Y es cada vez que tiras y cada vez que tiras y cada vez que tiras. Es lo que tu cuerpo tiene que estar preparado para hacerlo. Y algunas veces tienes que luchar no solo contra el lanzamiento, sino cuando estás en pretemporada, luchas contra el lanzamiento con el cansancio físico, tienes que tener mucho cuidado para no hacerte daño, porque muchas veces cuando estamos muy, muy, muy cansados,
la técnica no sale del todo bien. Si tuviéramos una técnica perfecta, ni te cansarías mucho, ni podrías aguantar muchísimo más lanzamientos, con lo cual podías depurar mucho más la técnica, pero al fin, la técnica perfecta es muy complicada, con lo cual cada lanzador tenemos nuestras cosillas. Entonces, mm, poco a poco, esa gota que va erosionando la piedra, a nosotros nos va erosionando. De hecho, cuando yo me opero, a los 2 años opera un compañero costarricense que me llama y me pregunta. Hace un par de años también otro compañero, un francés que quedó medallista mundial, me llama y me pregunta, porque claro, él dice, me tengo que operar y es que París es el año que viene, me da tiempo o no, y al final el pobre se ha quedado fuera. Pero me llamó y me preguntó, o sea, que después también dentro de nuestro círculo, los compañeros nos llamamos unos a otros para ver qué pasa, para ver qué sucede, para ver las consecuencias, para ver... Y algunas veces te puede salir bien, te puede salir mal. Pero todo el entrenamiento que lleva detrás, de poder decir, bueno, yo ahora mismo, si es que ahora mismo veo vídeos de compañeros míos y me echo las manos a la cabeza y acto seguido pienso, digo, si es que lo he estado haciendo yo hace unos pocos de años. O sea, pero claro, la gente se piensa que a lo mejor cogerte 300 kilos a la espalda y lo haces de hoy para mañana. No, no, eso es a lo mejor después de 10 12 años entrenando y que tu cuerpo está preparado. Porque vas poquito a poco, no es llegar un día y decir, pues me pongo 300 340 kilos a la espalda y lo muevo para conseguir esa explosividad que me va a dar el último arrón final para el lanzamiento. Entonces, hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás que muchas veces, bueno, muchas veces no. Al final lo que nos quedamos, lo que tú decías antes, es el lanzamiento. Pero para llegar a ese lanzamiento de casi 80 metros como mi récord personal, pues son 17 años de trabajo. O sea, trabajo, constancia, probar cosas, el ensayo-error. Aquí no es como el fútbol, el deporte rey, donde hay muchas teorías, muchos juegos, muchos entrenadores. No, no, aquí el lanzamiento de martillo es cosa de 4 o 5 personas en España que han tenido la oportunidad de irse a la antigua Unión Soviética a aprender de los mejores y hacerlo aquí. Entonces, es complicado llegar hasta ahí. Pero sí que es verdad que, que todo eso que hemos hecho en el camino, aunque a día de hoy nos pueda parecer que son burradas y al final estás como estás, pero lo disfrutamos, lo hemos disfrutado. Aunque a día de hoy nos levantemos un poco más tiesos de las cuentas, pero bueno, intentamos paliarlo por otra manera. Y sí es cierto que, bueno, que es que el entrenamiento al alto nivel es así, independientemente si corres, saltas, lanzas, haces esgrima o juegas al bádminton. O sea, cualquier deporte llevado a su máxima potencia, estamos todos cascados, cascados. Entonces, pero bueno, ya está. Lo disfrutamos mucho, la verdad. En el fondo, podemos decir que incluso ha sido un alivio tomar la decisión y liberarte de Para el cuerpo sí. esa presión. Para el cuerpo sí, sin ninguna duda. O sea, para el cuerpo es un alivio que vamos. Y además el cuerpo es muy perro. O sea, que cuando nosotros terminamos la temporada y estás, nada, 3 4 semanas parado totalmente, después te cuesta muchísimo el empezar. Y con la DAI va costando mucho más. Entonces, para el cuerpo ha sido un alivio porque, claro, toda esa presión, todo el estrés que tú le sometes año tras año, semana tras semana, costó. O sea, a mí para que se me quitaran los dolores un poco generales han sido 2 3 meses, de cuando ya empecé a bajar el ritmo mucho. La espalda todavía está ahí, pero bueno, es que la espalda es una lesión, eso va a estar ahí siempre, entonces la tenemos que cuidar día a día. Pero los dolores de hombro, de rodilla, de tobillo, de cabeza, o sea, lo que son dolores en todo el cuerpo, eso ha ido desapareciendo poco a poco. Ahora el cuerpo me ha dicho gracias. Después, la cabeza, pues no. Porque es que ahora mismo, si es que soy competitivo por naturaleza, entonces no me gusta perder en nada y lo llevo a todos los ámbitos de la vida. Por eso digo que yo todo lo que hago, no por decir que voy a ganar, no, porque es que me gusta. O sea, lo que quiero hacer lo quiero hacer bien y entonces, y quiero ganar. Y las cosas que dependen de mí, las cosas que no dependen de mí, pues entonces es más complicado. Y después, sobre todo, hacer el proceso. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Ahora mismo mi ciclo olímpico a nivel político son 4 años y entonces en estas elecciones yo lo que quiero dar es el máximo de mí y quiero hacerlo bien y quiero
decirle a la gente pues, las cosas que se está haciendo y quiero trabajar al máximo y tengo claros los objetivos que hay que cumplir en estos 4 años. Pero que depende de mí seguir, yo creo que no. Una parte sí, que es ese trabajo diario, pero que después la gente puede elegir libremente. Pero por lo menos para yo dentro de 4 años irme tranquilo y en paz, como me he ido en el deporte, sé lo que tengo que hacer. Y sé que en este año pues se están trabajando las cosas bien, nos quedan 3 años. Yo si seguimos así estos 3 años y después resulta que pierdes por algún motivo, pues mira, pues yo me voy contento. O sea, lo que yo no me perdonaría a mí mismo, como no me hubiera perdonado en el deporte, es decir, pues mira, he sido campeón de España, he ido a unos juegos y esto se termina, mira qué bueno soy. No, porque incluso hasta el que es campeón del mundo o campeón olímpico, lo siguiente que piensa es, voy a ser 2 veces campeón del mundo y 2 veces campeón olímpico. Entonces, y cuando lo eres 2 veces, lo único que piensas es voy a hacer 3 veces campeón del mundo y 3 veces campeón olímpico. Entonces, eso siempre es así. Y si tú lo llevas dentro, lo llevas dentro. Y yo cuando hago deporte y hago una pachanga con los amigos, lo que quiero es ganar. A ver, que no me enfado si pierdo, porque obviamente estamos entre amigos y estamos jugando y al final es deporte. Pero hombre, yo voy a hacer lo máximo posible por ganar. Eso lo sabe todo el mundo que me conoce. Y entonces eso lo llevo siempre. Pero hay que llevarlo siempre de una manera sana. O sea, que si pierde o alguien es mejor que tú, de hecho en el atletismo se ve mucho eso, que nosotros cuando estamos en la pista y estamos dentro del círculo, ayudamos al compañero. O sea, que si yo tengo que decirte algo a ti, algo que te veo mal y para corregirte y poder lanzar más, lo voy a hacer. Incluso en el riesgo que me puedas llegar a ganar. Entonces, pero creo que eso es lo bonito también del deporte. Esa amistad también que está dentro. Aquí todo el mundo queremos ganar, pero ¿por qué no te voy a poder ayudar? Entonces, esa mentalidad y esa vida que he llevado durante estos 20 años, pues lo que intento hacer también en todas las facetas de mi vida, tanto con la familia como por el trabajo, como cualquier persona que me puede llegar a pedir un consejo. Yo creo que si la gente que está a tu alrededor es mejor y es buena, tú vas a ser mejor y vas a ser bueno. Si te rodeas de gente a lo mejor que no te puedan aportar mucho más allá para tú ser mejor, al final tú te vas a quedar estancado. Yo muchas veces prefiero empezar siendo cola de león y poquito a poco avanzar hacia la cabeza a quedarme siendo cabeza de ratón y quedarme ahí toda mi vida. Entonces yo creo que tiene que ser así, que nunca hay que tener miedo en rodearse de gente mejor. Y además que es que ninguna persona sabe de todo, que es un error, que muchas veces nos pensamos en política se puede ver mucho, pero en cualquier empresa se puede ver, que a lo mejor podemos abrir una pyme y somos uno, y nos pensamos que sabemos de contabilidad, pues sabemos de finanzas, sabemos de publicidad, sabemos de todo, cuando no es así. Cuando te tienes que rodear de buena gente y somos todos esos los que nos van a ayudar a crecer. Con lo cual, el deporte individual que yo he hecho, he intentado ayudarme siempre, he intentado rodearme siempre de gente buena, de un equipo de 5 o 6 personas, y al final el que lanzo soy yo. Pero si yo lanzo es porque esas 5 o 6 personas, quitando a la familia entera, que siempre te hace la vida mucho más fácil con todo, pero esas 5 o 6 personas es lo que siempre te ayudan a que tú lances. Pero sin esas 5 o 6 no hubiéramos mandado el martillo a casi 80 metros. Eso lo tengo seguro. Entonces, eso yo creo que hay que siempre ponerlo en valor. No solo para el deporte, sino para cualquier ámbito de la vida. Anunciaste tu despedida de la competición en Andújar, que fue curiosamente donde estableciste el actual récord de España. Pero ¿ha sido algo premeditado o ha sido algo que surgió espontáneamente? Me engañaron. Me engañaron. De hecho, allí en Andújar, todos los que hemos hecho una marca reseñable, pues nos tienen allí. Nos hacen un pequeño homenaje y nos ponen en una plaqueta. Allí está cuando hizo Yulimar el récord del mundo de triple salto. Creo que Fermín Cacho también está allí cuando hizo el récord de España de 1000. Ahora estoy yo cuando he hecho el récord de España de martillo. Entonces te hacen un pequeño homenaje. A mí me invitaron en 2023. Pero en 2023, de hecho el meeting de Andújar fue el viernes, justamente antes de las elecciones locales, que era el domingo. Con lo cual hablé con ellos de, mira, me resulta imposible. O sea, del viernes tenemos en 2 días las elecciones, bueno, no pasó absolutamente nada porque totalmente comprensible. Con lo cual al año siguiente, que fue en el 2024, claro, yo iba a ir a competir, no iba a ir a despedirme. Entonces, no estaba compitiendo,
mi manager me dice que si voy a competir a Andújar, digo, mira, todavía no estoy para competir, no sé si seguiré o no seguiré. Claro, esto es un mes, mes y medio antes para preparar todas las inscripciones y demás. En ese plazo de mes, mes y medio fue cuando la federación, a través de, no me entra muy bien, mi mujer, Antonio, algo así, no sé cómo pasó, que prepararon todo aquello de llevarme de sorpresa a Andújar y darme ese homenaje que me iban a hacer el año anterior por haber hecho allí el récord de España. Y ya una vez que estoy allí, pues claro, me cogen del ayuntamiento y dice, bueno, que nos vamos. ¿Dónde nos vamos? Entonces nos vamos ya de camino a Andújar. Yo sabía que era el mitin de Andújar, por lo cual una vez que ya coges la carretera un poco, digo, pues vamos allí, uno ya empieza a hilar el año pasado, bueno, pues te van a hacer un homenaje y ya está. Y una vez estando allí, o sea, yo no tenía decidido decir allí, me voy, aunque más o menos ya por tu cabeza lo estaba pasando, pero una vez que estábamos allí, el homenaje, el rodeado también de compañeros, digo, pues ya está, pues ya aprovechando que el río está pasando, pues lo decimos y también te quita esa presión, porque ya lo que iba más allá, es decir, bueno, ¿y ahora cómo lo digo? ¿Y cómo hago? Y muchas veces después de tantos años, si se te olvida avisar a alguien, lo que no quieres es quedar mal, si ya te vas a ir, si lo que no quieres es ya también cerrar ese círculo, porque yo, por ejemplo, con la prensa, tanto local como regional, me llevo fenomenal. O sea, y me sigo llevando fenomenal y hasta el día de hoy cojo el teléfono, me siguen llamando y ahora en el mundo donde me muevo son otros periodistas, pero algunos también los conozco y entre ellos se hablan y entre nosotros nos hablamos, con lo cual también la relación es muy buena con los periódicos, con la tele, con la radio y digo, "Uf, a ver cómo lo hago, a ver cómo lo monto para que no se me olvide nadie, que nadie se sienta ni desplazado ni se sienta mal, porque es que de verdad la relación ha sido buena con toda la gente. Entonces, estando en Andújar, en un meeting internacional con la Federación Española, digo, mira, pues ya la cabeza se me puso a 4.000 revoluciones y digo, pues mira, lo digo aquí, lo digo ya fuera de Extremadura, en un homenaje, en un tal, y bueno, y parece que no va a sonar muy mal. Digo, si después voy a atender a todos y voy a estar con todo y voy a hacer lo que ellos quieran, porque también ha sido la vida mucho más fácil que me han hecho a mí en estos años, con lo cual no hay ningún problema. Y así fue. O sea, que fue una cosa, una sorpresa que me dieron a mí, y ya aprovechando que estaba en Andújar, pues digo, pues mira, mm, digo que hasta aquí hemos llegado y ya está. Entonces fue ahí una pequeña sorpresa y ya lo dije. Y después ya en el Campeonato de España de la Nucía y ahí ya se hizo ya la despedida institucional que te la hace la Federación Española. ¿Hay algún logro que se te haya quedado en el tintero, que no hayas conseguido, que se te haya quedado ahí la espinita clavada? Las cuartas Olimpiadas, las de París, las más cercanas, casi en casa, llegar a los 80 metros, no sé, ¿hay algo que se te haya quedado ahí? Como una espina gorda, no. No. Al final hemos disfrutado, hemos conseguido muchas cosas y a lo mejor el pensar en pájaros volando sería gastar energía, tiempo y energía. Entonces, una espina gorda de decir, ¿he podido hacer más? No. O sea, pequeñas espinas, por ejemplo, el pasar esa barrera de los 80 metros, de poder decir, tengo mi 8, pues bueno, pero sí es cierto que entrenando tampoco. Entrenando antes de viajar a los Juegos Olímpicos en Tokio, lancé 79,84, que es medio metro más, un poco más de poco menos de medio metro más que el récord de España, pero bueno, que en 79,38, 79,84, da igual, a lo mejor te quitas a 40, 50 del ranking de todos los tiempos, pero bueno, que da igual. Al final es o tienes el 8 o no tienes el 8. En este sentido, pues me quedo cerca, pero vuelvo a repetir, una espina muy, 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 muy pequeña, porque todo lo que hemos hecho lo hemos conseguido con trabajo, con dedicación, le hemos conseguido desde Montijo y eso yo creo que pesa muchísimo más que haber lanzado 62 centímetros más. O sea que estamos hablando de 62 centímetros en 80 metros, que es algo, una cosita así, pero bueno, no lo hemos lanzado. Pero no es que se me quede un pesar muy grande. Mis cuartos juegos, o sea,
También, hombre, de hecho una de mis ciudades favoritas, tanto Roma como París, que me gustan mucho. Roma fue hace mes y medio el europeo y París van a ser los Juegos, con lo cual este año le tenía muchas ganas, pero por vivir esas experiencias, conocer la ciudad desde otro punto de vista diferente. Entonces, pero no es un pesar, sino que me hubiera gustado, me hubiera encantado, pero pues bueno, Roma está ahí y París está ahí, no es como creo que los Juegos del 32 son en Brisbane, que yo creo que allí no voy a ir nunca, en Australia. Entonces, que me hubiera gustado, con 42 años me veo lanzando, ya te digo yo que no, no me veo ahora. Entonces, ahí sí que me hubiera gustado ir. Porque claro, es diferente, es una cosa totalmente diferente, es una ciudad que a lo mejor, como me ha pasado compitiendo, es que yo a Pekín, pues no creo que vuelva en la vida. Entonces he ido a competir y gracias al deporte he podido ir. Y después a lo mejor otra espinita que tampoco es grande, porque la verdad es que no me llevo ninguna espinita grande, pues una medalla en un campeonato importante. Me refiero a un europeo, un mundial, unos juegos. Solo, entre comillas, he podido ser finalista, finalista mundial, finalista europeo y finalista olímpico. Y nos hace falta a lo mejor esa medalla para el culmen, para poder decir, es cierto que cierro el círculo. Las medallas internacionales, pues bueno, en Juegos Iberoamericanos, en Copas de Europa, siendo campeón de Europa, 2 veces campeón iberoamericano, pues también tienen su valor. Entonces, me quedo esa espinita pequeñita, te vuelvo a decir, que no es ni un pesar, ni a lo mejor tuve que hacer esto y a lo mejor lo hubiera conseguido. Y bueno, te pones a pensar en pájaros volando y si hubieras hecho una cosa, a lo mejor te lesionas, o si hubieras hecho, te hubiera salido mal y no lanzas tanto. Entonces, lo que has conseguido, lo has conseguido. Y ya está. Y no hay que pensar mucho más allá. Entonces, esos son pequeños objetivos que estaban ahí, los 80 metros, los cuartos juegos, una medalla, pero al final son objetivos. ¿No se han cumplido? Pues bueno, pero no hay que fijarse en eso. A mí me gusta también mucho más en toda la lista que hemos ido poniendo el check verde de todo lo que hemos ido consiguiendo. Que muchas veces nos pasa a la sociedad cuando tenemos un saco de manzanas, tenemos 100 manzanas y tenemos 99 muy buenas y tenemos una podrida. Y ya decimos que tenemos un saco lleno de manzanas podridas. Creo que no es así, que pasa también en la sociedad. Tenemos una sociedad, creo que muy buena, maravillosa, tanto en Montijo como en Extremadura, y si hay 4 o 5 que dicen que todo es muy malo y parece que nos quedamos ya con lo malo, que no, que no. Que yo creo que si todos vamos a una y lo hacemos y vamos trabajando en el mismo sentido, podemos hacer grandes cosas. Y creo que es así. Entonces, el deporte también te enseña, relativizas mucho, y una vez ya cuando soy padre, muchísimo más, porque al final, como el deporte ya sí que pasa a un segundo plano de verdad, está tu vida familiar antes que otra, y cuando fracasas, si lo queremos llamar de alguna manera, no es tanto, ni cuando consigues el mayor de tus logros, tampoco es tanto. Que al día siguiente tienes que seguir entrenando y tienes que seguir compitiendo. Entonces, por eso te digo, un año quedas campeón de España, cheque en verde, que al año siguiente hay otro campeonato de España, que quieren ganar, entonces tienes que seguir entrenando. Por eso, espinita muy poca. Me quedo más con todo lo que hemos conseguido a lo largo de los años antes que con eso. Y en estos 20 años, si tuvieras que destacar un momento o un logro, Pues creo que la final de los Juegos en Tokio. Creo que los Juegos es la competición por excelencia de cualquier deportista, y el haber estado en una final olímpica tiene su peso. Creo que eso ha sido el culmen de mi carrera. Esos años del 19 al 21, pues alcanzamos un nivel espectacular, peleándonos con los mejores del mundo, y creo que me quedo con eso. Ha habido momentos increíbles. De hecho, uno de los mejores momentos, sin ninguna duda, es cuando me mandan la ropa de la selección extremeña por primera vez. Pues, para mí eso era ya, vamos, lo mejor de lo mejor, y que guardo el chándal con especial cariño. Pero, hombre, después de tantos 20 años, si lo pones todo encima de la mesa, a nivel deportivo, unos juegos son unos juegos, y vivir una final es vivir una final, porque después de 3 experiencias olímpicas, donde una, de hecho en Londres, casi pasó a la final, que fueron mis primeras con 22 años, en Río salió mal, y Tokio podemos pasar a la final, ahí la única pena
por así decirlo, porque mi familia siempre que ha podido me ha ido acompañando a todos los sitios, es que claro, ahí estamos también en pandemia, se hizo los juegos a puerta cerrada y no pudieron estar allí. Pero también me mandaron vídeos de cómo lo vivieron, de cómo hicieron y la verdad es que muy contento. Gracias, es una de las partes buenas de las redes sociales, que vamos hablando con alguien que está al otro lado del mundo como si lo tuviéramos cerca. Entonces, esos momentos allí en la villa, pues a través del móvil, por la diferencia horaria, pues nos daba tiempo a disfrutar de lo que hay allí, disfrutar de lo que hay aquí, en estar en la competición, estar entrenando. Y la única pena fue pues, que la familia no hubiera estado allí. Pero bueno, eran causas mayores. Al final estábamos peleando todo el mundo contra una pandemia. Y es cierto, y hay que decirlo, que si esos juegos hubieran sido en otra parte del mundo, no sé si se hubieran celebrado. O sea, porque Japón es una impresionante. O sea, la cultura, la educación, el respeto, el hacerlo todo de manera milimétrica, y es lo que había que hacer con el COVID. Con lo cual, si no se llegan a celebrar los juegos allí, no sé yo si se hubieran celebrado en otra parte del mundo. O sea, al final hasta tuvimos suerte de que allí la organización fue todo de una manera súper escrupulosa y no pasó nada mal. Que al final hacíamos test todos los días. Todos los días hacíamos test y tenían un protocolo muy bueno a la hora de dar alguno positivo y se controlaba muy bien y no hubo ningún compañero que sufriera mucho más de la cuenta de a lo mejor de lo que podemos vivir hoy en día, que ese COVID, por lo menos un resfriado un poquito más fuerte, pero allí sí que es cierto que Japón habría que darle la enhorabuena y chapo por ello. En cuanto a peores momentos, obviamente los de las lesiones, pero algo no relacionado con las lesiones. Pues hay mucho, hay mucho. Por ejemplo, en el 2011, en el Campeonato de España, mm, ahí yo voy al Campeonato de Europa Sub-23, quedo segundo y mi cabeza me decía, o sea, mi cabeza, perdón, no, mi cuerpo me decía, descansa, descansa porque todavía te queda mes y medio para el Mundial absoluto. Con lo cual mi cuerpo me pedía una cosa, pero mi cabeza me decía otra. O sea, mi cabeza estaba peleando ahí. Ahí en ese momento también sufrí como una especie de cortocircuito. De hecho, voy al Campeonato de España y hago 3 nulos. Eh, que es algo muy raro. O sea, que yo a lo largo de mi carrera, de estos 20 años, una competición que haya hecho 3 nulos, a lo mejor son, no me acuerdo, pero no pasan de 5. O sea, la puedo contar con los dedos de una mano. Y te pasa en un Campeonato de España. Bueno, pues ya está. Entonces, ¿pero por qué? Porque al final, esos 2 meses que pasan desde el Europa Sub-23 hasta el Mundial, no que lo pasé mal, pero no hice caso a mi cabeza ni a mi cuerpo decir, tómate un respiro. Hubo compañeros que sí, que vinieron del Campeonato Europa Sub-23, a lo mejor se fueron a casa, estuvieron 1 o 2 semanas siguiendo entrenando. O sea, no significa que vas a parar de entrenar, sino significa que cambias un poco de aire. Entonces, yo eso, pues no lo escuché. Tiré para adelante y esos 2 meses se me hicieron muy, 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 muy pesados, muy largos. Y digo, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Y después, con la edad sí es cierto que vas poniendo todas las cartas encima de la mesa y muchas veces también eres más mayor y vas hablando más las cosas y tampoco recuerdo así un episodio de decir, qué mal. Deportivamente hablando sí, porque en los Juegos de Río, como ya digo, salió desastrosamente mal. Y entonces lo que sí Antonio y yo pensamos es, mira, esto hay que cambiarlo, hay que darle un rumbo, pero tampoco hemos llegado nunca a esa necesidad de decir qué mal lo estoy pasando, sino que los resultados no van bien. Creo que el proceso que estamos llevando todo el año entrenando no está bien. Entonces vamos a analizar y vamos a ver qué podemos cambiar. Porque sí es cierto que aquí en Montijo con Antonio, Antonio ha sido el que me ha visto crecer y me conoce muchísimo. Entonces sabía que si a lo mejor en un momento no estaba bien o necesitaba descansar, era el primero que decía, venga, nos vamos. O sea, y también vas creciendo y tú vas escuchando a tu cuerpo y conoces tu cuerpo y dices, cuidado, que hay que descansar. Eso cuando eres joven, no. Cuando eres joven pones el piloto automático y parece que cuanto más eches mejor y cuanto más eches mejor y te pasas de forma o te puedes llegar a lesionar o así. Entonces, excepto ese momento, que sí es cierto que yo lo recuerdo, esos 2 meses
cabeza, cuerpo, iba cada uno por un lado. Después no. Después también, hombre, en el 2013, cuando decido irme de Madrid y volver a casa, pues también pasas ahí un tiempo que no sabes muy bien cómo va a pasar, pero bueno, eso es más, era más incertidumbre. No era de pasarlo mal, de decir qué mal estoy pasando, cómo estoy sufriendo, sino era apostar otra vez por volver a casa, por entrenar en casa y a ver cómo iba a pasar. Pero excepto ese momento, no recuerdo así otro de decir qué mal lo estoy pasando. ¿Te imaginas en el futuro estar de alguna manera ligado, seguir o volver a estar ligado al deporte? Y en qué rol? Sí, vamos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Porque además quiero. Es lo que quiero y es lo que me apasiona y que le quiero dar al atletismo, pues todo eso es lo que me ha dado. Entonces, ¿en qué rol? No me importa. Ahí ya sí que te digo, no me importa. Es cierto que para ser entrenador, ahora mismo, para dedicarle tiempo a unas escuelas o a alguien de alto nivel, igual necesitas tiempo. Y para tener tiempo, mm, o eres profesional, que aquí en España es muy difícil, o tienes un trabajo que te permita dedicarle tiempo. Entonces, son dos vías bastante complicadas. La otra parte, pues en la parte de la gestión. Entonces, pero, pues no lo sé. No sé si a lo mejor a nivel más federativo, porque sí es cierto que a nivel de la Federación Extremeña pues pasa más o menos igual. También eres prácticamente amateur. También necesitas un trabajo que te permita echarle algún tiempo a hacerlo. Obviamente también puede estar en un segundo o un tercer plano, que eso, por lo mejor de cara aquí al año que viene o dentro de, digo el año que viene porque las elecciones en las federaciones son este año, entre este año y el que viene. Puedes tomar un papel en una tercera cara que no te implica mucho, que al final vas a las reuniones, expones tus ideas, expones y puedes trabajar, que no te lleva absolutamente nada. Eso lo podría hacer incluso ahora. Estar ahí para que la federación extremeña pues contase a lo mejor para decir, pues mira, yo pienso que es así, o podemos hacer así, o podemos trabajar de esta manera. Y al final tú estás en un equipo que tú aportas cuando ellos te solicitan y ya está. ¿Algún cargo de más responsabilidad donde te lleva mucho más? Me gustaría, obviamente. Y me gustaría, como ya he dicho, y ayudar y devolverle pues, todo lo que me han ayudado y lo que me han ofrecido estos años. Ahora, ¿cómo? Pues eso sí que no lo sé. Eso ya sí que no lo sé. Porque como vuelvo a repetir, que el deporte te enseña a mí día a día o semana a semana y con objetivos cortos. Entonces, ponerte a pensar qué puede suceder en 10 años, pues al final es perder el tiempo. Ahora mismo yo lo único que pienso es en lo que tengo hoy en día, en los objetivos claros que tengo de aquí al 27 y si después del 27 seguimos aquí, igual. Y si no, pues mira, pues tirar ya y dedicarme al mundo del deporte, que es lo que verdaderamente me gusta y me apasiona. Entonces, yo tengo claro que sí. ¿Cómo y cuándo? Pues no lo sé. Pero sí, también ahora con Antonio hablo, bueno, con Antonio hablo todos los días y algunas veces cuando voy a verlos entrenar, pues incluso también, si ellos quieren que le eche un vistazo y le ayudo y demás, pues se lo hago. Obviamente voy menos de lo que me gustaría, porque a mí lo que me gustaría era estar todas las tardes allí con él, entrenando y si no es entrenando, ayudándole a entrenar, pero eso ahora mismo es imposible. Entonces, pero siempre que necesitan mi ayuda o algún tipo de idea o lo que sea, siempre estoy disponible. Por último, porque te tienes que ir pitando, ¿cómo vas a vivir en la distancia estos Juegos de París, que son los primeros en 12 años en los que no vas a participar? Pues con pena, con añoranza, con esa rabia de no poder estar ahí, pero también con alegría, con pensar en todo lo que hemos vivido. Cuando los compañeros estaban subiendo ahora con las redes sociales que empiezan a subir todo, la villa y demás, hay muchas cosas que son iguales, porque aunque, hombre, los tiempos cambian, pero por ejemplo Samsung sigue siendo patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos, entonces siempre monta su stand y obviamente le da siempre diferentes tintes, no es lo mismo
Tokio, que Río, que París ahora mismo. Pero bueno, ya ves que está allí, los deportistas van allí, cómo los cuidan, cómo los tratan, cómo los hacen, cómo todo lo que rodea. Que al final unos Juegos Olímpicos no es la competición en sí, aunque es lo importante de unos Juegos Olímpicos, pero no es la competición. Lo bonito es pues estar con todos los compañeros, tanto como el que hace esgrima, como el que hace waterpolo, como el que hace judo, como el que hace... O sea, eso es lo bonito, de verdad. El estar paseando por la Villa Olímpica, que es como Montijo, casi, son 13, 15.000, 16.000 personas, los metes todos dentro de una ciudad pequeñita, todos deportistas, y allí, y conviviendo. Y entonces tú vas paseando y ves viendo gente, deportistas mediáticamente muy famosos, que el nivel deportivo es exactamente el mismo, que muchas veces nos confundimos. El nivel deportivo, campeones del mundo, hay muchos. Lo que pasa es que bueno, hay deportes que venden algunos más que otros. Entonces, por ejemplo, el fútbol, la selección absoluta no va a los juegos, va a la sub-23, excepto algunos jugadores que sí pueden ir con mayor edad, pero todos los demás sí. Y ahí tenemos Carolina Marín, yo la conozco desde que entró en la Blume. Y además que entró súper pequeña, no sé si tenía 13 o 14 años, hasta ser campeona olímpica. Y es campeona olímpica. Y el mismo mérito tiene, o incluso más, ser campeona olímpica siendo española en un deporte dominado por asiáticos, que era súper complicado, que a lo mejor el fútbol, que aquí llevamos una tradición de fútbol de años, años y años. O sea, Olivia Valentín, que tiene 3 medallas olímpicas en halterofilia. Que es que estamos hablando de un deporte igualmente dominado por la antigua Unión Soviética, por China, donde además el tema también del dopaje hace 20, 30 años, incluso a día de hoy hay algunos países que todavía lo tienen como Estado. O sea, y tenemos verdaderas personas que son campeones y campeonas olímpicas y como no es un deporte que llame mucho la atención, no lo vemos. O sea, ahora mismo está claro, y yo he sido el primero que me he hecho una foto con Rafa Nadal, porque lo conocemos todos, y ahora y hay muchísimas personas, muchísimos deportistas de muchísimos países que se hacen fotos con Carlos Alcaraz o con Rafa Nadal, porque son muchísimo más mediáticos. Y obviamente porque venden muchísimo más, y eso nadie lo dice. Pero que a nivel deportivo, la medalla de oro de uno vale igual que la medalla de oro de otro. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a todas las personas que están un poco más fuera del mundo del deporte. Que Carolina Marín vale igual que Saúl Cravioto. Porque Saúl, porque bueno, ha tenido la suerte también de MasterChef y también se le conoce por ahí, pero antes de Saúl entrar en MasterChef a lo mejor la gente no sabía que tenía 3 medallas olímpicas, cuando es la leche. Entonces, esa educación al final es con el tiempo. Y sí es cierto que vamos ganando poquito a poco esa educación deportiva, pero todavía queda muchísimo, muchísimo. Porque al final, como va a pasar, el primer día de los Juegos, como muchas veces pasa, el taekwondo, que tiene un historial bastante importante de medallas olímpicas, y es que al final de los Juegos, o sea, estamos hablando de 2 semanas, nadie se acuerda del primero. Yo me acuerdo, tuve un amigo que quedó plata en Londres el primero y el segundo día y al final de los Juegos nadie se acordaba de quién era Nico. Y ya no te cuento una vez que pase los Juegos y empieza la liga. Entonces, pero claro, porque al fin, ¿por qué? Porque es lo que venden. Si no, si yo eso no discuto, si yo soy el primero en consumir fútbol, en consumir tenis, lo que pasa es que yo también consumo todos los deportes, pero la gran mayoría de gente no, que es totalmente respetable. Pero lo que hay que poner el foco es que uno es campeón olímpico o campeón del mundo, tiene el mismo valor que todos los demás. Entonces, ¿que uno sea más mediático o no? Pues perfecto, porque es lo que nos gusta a la gran mayoría de personas. Pero hay que hacerle saber a la gente que todo el mundo es igual de importante, tanto uno como otro. Y si hay que luchar por uno, luchamos por todos. Y que al final, como hablamos también a mitad de la entrevista, que muchos de estas personas que van a ser campeones olímpicos durante estos 4 años han estado viviendo al día por cumplir sus sueños. Que al final sarna con gusto no pica, siempre lo he dicho. Y que si tú estás dedicándote a eso es porque tú también tienes en tu cabeza que te puedes dedicar. Pero que la gente no se piense que cuando nos retiramos después tienes la retirada soñada. Que eso solo pasa en los futbolistas, algunos jugadores de baloncesto y poco más. Que después nosotros continuamos con nuestra vida, nuestro trabajo y tan feliz por haberlo vivido todo. Bueno, Javier, sabemos que el deber te llama,
Entonces, muchas gracias por atendernos y Ajá. Muchísimas gracias, como siempre.